A ver, ya. Muy buen día, chicos. Les habla Carlos. Nuevamente estamos con un nuevo ejercicio de cinemática. Dice lo siguiente. Una partícula tiene una velocidad media de y me dan un vector dado en metros por segundo. Me dicen que tengo 2i más 5j menos 3k. Al desplazarse entre dos puntos, del punto A y el punto B, es decir, el punto inicial, la posición, vamos a llamar R inicial, la posición inicial es el punto A. La posición final es el punto B, porque me dice que se desplaza entre esos dos puntos. Si la posición final de la partícula fue de 15i más 30j más 20k, quiere decir que ya conozco el punto B. El punto B vendría a ser igual a 15 en i, coma, 30j, coma, 20k. ¿Ok? No te preocupes si tú ves un vector en 2, 3 dimensiones. No es de preocuparse. ¿Ok? Lo preocupante es si tú no logras entender nada al finalizar este ejercicio. ¿Ya? Ahí sí me preocuparía. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Ahora me dice, el tiempo empleado, ya me dan el tiempo, me dicen, el tiempo de ir de A hasta B fue de 5 segundos. Bacán. Ya me dicen cuánto tiempo le tomó la partícula. Determina el ángulo de barrido por la partícula a ir de la posición A hasta la posición B. Ya, no hay problema, me están pidiendo un ángulo de barrido. O sea, ¿qué ángulo de apertura hay entre ellos dos? Eso es todo. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo el vector B. Tengo la velocidad media, lo voy a escribir aquí abajo como dato adicional. Tengo la velocidad media que me dicen que es 2i, 5j, menos 3 en k. Nuevamente nos topamos con velocidad media. Y ya nosotros hemos visto anteriormente, ya nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿qué es la velocidad media? La ecuación de la velocidad media, la voy a escribir aquí un poquito chiquito, me dice que la velocidad media no es otra cosa que la relación que existe entre el vector desplazamiento con referencia al intervalo de tiempo. Este tiempo es el tiempo que le toma desplazarse a dicha partícula. ¿Ok? Ahora, ¿conozco el tiempo? Sí, el tiempo conozco. ¿Conozco la velocidad media? Sí, sí conozco. ¿Conozco el desplazamiento? No, no conozco el desplazamiento. En este caso yo estoy diciendo que el desplazamiento, como hay X, Y, Z, yo voy a decir que el desplazamiento lo vamos a ver, perdón, el desplazamiento lo vamos a ver como delta R, ¿ok? Y esto sería posición final de R menos la posición inicial R, donde la posición final yo ya conozco, yo sé que es B, y al vector B lo conozco, por lo tanto aquí no conozco es el vector posición inicial que vendría a ser A. ¿Estamos claros hasta ahí? Mi incógnita hasta ahora es el vector A. ¿Sí o no? Hasta ahí. ¿Qué dicen? Sí, ya, listo. Entonces, continuamos. Carlos, ¿cómo plantearías tú esto? No es otra cosa que suma, resta y un producto de escalar por vector. Vamos a verlo a qué me refiero. Si velocidad media es igual a delta R sobre el tiempo, Carlos, ¿por qué delta R? Porque hay un desplazamiento en X, Y y Z. Escribir solo X pudiera causar confusión. Entonces, para mí R es el vector que contiene X, Y y Z. ¿Ok? Ahora, este tiempo que está dividiendo, ¿a qué pasa, jóvenes? A multiplicar. Entonces me va a quedar que la velocidad media multiplicado por el escalar tiempo debe ser igual al vector desplazamiento. Y este vector desplazamiento, ¿cómo podemos o pudiéramos reescribirlo, jóvenes? Está en la misma pizarra. Posición Está final menos posición inicial. Excelente. Entonces, esto yo voy a escribir como que la velocidad media multiplicado por el tiempo no es otra cosa que R final menos R inicial. Ahora, vamos a hacer más pequeña esa olla. Ahora, ¿yo a quién no conozco? ¿Quién es mi incógnita aquí? La A. ¿Y quién es A? Mi posición La inicial. inicial. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño intervalo, un pequeño intercambio, perdón, un pequeño intercambio.
Voy a pasar a sumar la posición inicial al lado izquierdo y la velocidad media por el tiempo la paso ¿a qué? ¿A qué va a pasar al lado derecho, jóvenes? Díganme. Si aquí invisible tiene un más, ¿a qué pasará al lado derecho? A restar, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Miren, me va a quedar que el vector posición inicial es igual al vector posición final menos la velocidad media multiplicado por el escalar tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, niños? Sí, profe. Entonces, velocidad media por el tiempo. ¿Cómo multiplicamos un vector por un escalar? Simplemente cada componente la multiplicamos por ese escalar. Entonces me va a quedar que mi vector posición inicial va a ser igual a mi vector posición final, que no es otra cosa que 15 en I, 30 en J, 20 en K. Menos mi velocidad media por el tiempo. Bueno, sería 5 por 2, 10 en I. 5 por 5, 25 en J. 5 por menos 3, menos 15 en K. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué operación tengo aquí, jóvenes? Una resta de vectores. Eso es lo que ahora tengo aquí. Entonces me va a quedar que el vector posición inicial va a ser igual. Carlos, ¿cómo resto vectores? No me acuerdo de eso. Yo lo estudié y ya me olvidé. Bueno, no hay problema, es una de las operaciones más fáciles. Solo debes de restar o sumar I con I, J con J y K con K. Esa es la manera en que debes de restar vectores. Entonces, 15 menos 10, 5 en I, 30 menos 25, 5 en J, Ya. Continúo. 20 menos 15. Date cuenta que aquí tienes un menos, pero acá tienes otro menos. 20 menos 15, 35 en K. Y ya tengo mi vector posición inicial. Si te das cuenta, es un nuevo vector que no me lo daba el ejercicio, pero yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Ahora, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sabe Sí, mucho? profe, sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? El ángulo de barrido por la partícula de ir de la posición A hasta la posición B. Si nosotros pusiéramos los vectores posición, imagínate que está en 2D, ¿ya? Solamente para hacerte un ejemplo a lo que me refiero. Si los vectores estuvieran en 2D, aquí está la posición A y aquí está la posición B, ¿ya? Aquí estarían dados los vectores. Esto es un ejemplo, no te estoy diciendo que este es el gráfico del ejercicio. El ángulo de barrido de ir de A hasta B sería el ángulo que hay entre estos dos vectores. En pocas palabras, te están pidiendo el ángulo que hay entre los dos vectores. En este caso, ¿quiénes serían esos dos vectores, jóvenes? Posición inicial y posición final. Excelente. Entonces me están pidiendo el ángulo que hay entre A y B. Y aquí debemos recordar un poquitito de vectores. ¿Quién me ayudaba a encontrar el ángulo entre dos vectores, jóvenes? El producto punto. El producto punto. Entonces yo debo realizar el producto punto entre los vectores. Yo voy a escribir la ecuación directamente. Me va a quedar el ángulo entre dos vectores es coseno a la menos 1, coseno inverso o arco coseno, como tú le quieras llamar, de el producto punto de A con B, que divide para la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Ok? ¿Cómo realizaba el producto punto entre dos vectores, jóvenes? Cuando los tenía en coordenadas rectangulares. ¿Qué debíamos hacer? Multiplicar I por I, J por J y K por K. Es decir, me va a quedar coseno a la menos 1 de 15 por 5, ¿cuánto me da? 75. Más por más, 30 por 5, ¿cuánto me da? 150. Más por más,
20 por 35 me da, si mal no me equivoco, 700, porque 2 por 35 es 70 y un 0, 700. Igual ustedes lo pueden confirmar, jóvenes, ¿sí? Y esto queda dividiendo para la magnitud de los vectores. ¿Cómo sacábamos la magnitud de un vector, jóvenes? ¿Qué debíamos aplicar? ¿Qué teorema? Pitagorazo, un Pitagorazo. Un Pitagorazo, un teorema de Pitágoras. Entonces aquí me va a quedar que esto va a ser raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 35 al cuadrado. Esta sería la magnitud de el vector A, que multiplica a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo esto. Y ya está. ¿Cuánto les da ese ángulo, jóvenes? Cuéntenme. ¿Cuánto les da ese ángulo? Yo también lo voy a calcular. Me queda cosiendo a la menos 1 de 75 más 150 más 700, dividido para la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 35 al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Qué te da? 48.44 aproximadamente. Redondeado, dos cifras significativas, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? La E. El literal E. Y ya está. Entonces, con esto hemos demostrado que podemos estudiar vectores en el capítulo de cinemática. ¿Por qué? Porque cinemática implica vectores. Vector posición, vector desplazamiento, vector aceleración, vector velocidad. Recuerden, chicos, repasar. De todas maneras, aquí tuvimos que hacer repaso acerca del producto punto, suma de vectores, multiplicación de un vector por un escalar, resta de vectores. ¿Ok? Recuerden que la práctica ayuda a mejorar, a desarrollar las habilidades que en teoría ustedes deberían de tener. Recuerden que si tienen más ejercicios que quieran que yo resuelva, me lo pueden enviar por vía WhatsApp o al correo. No olviden que si está dentro de sus posibilidades, se pueden suscribir, darle me gusta y compartir. Y ya, eso es todo, chicos, y conmigo pues hasta una próxima ocasión. Bye, bye. Chao, chao.